Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos el libro Metodología de la Investigación Social de Ruth Vieites, el capítulo 3, el problema de investigación y el capítulo 5, la hipótesis de investigación. Comencemos con el problema de investigación. Lo primero que debemos tener claro es que un problema es una pregunta, es la acción de interrogar. Y existen diferencias entre un problema científico y un problema de la vida cotidiana, ya que el problema científico es un problema de conocimiento. El problema científico no busca obtener soluciones prácticas, sino que nos conduce al conocimiento científico a través de una pregunta. Es muy importante decir que no hay fórmulas universales para investigar y que dependen finalmente de cómo nosotros entendemos la realidad. Según Juan Samaja, uno de los requisitos fundamentales es que el problema de investigación culmine con una explicación científica. La investigación científica son productos de conocimiento de lo que preside su funcionamiento. Que el producto científico exponga leyes generales y que las normas generales sean las normas de una especie, estructura o sistema. Así que a tener mucho cuidado con las opiniones generadas sin formular preguntas, porque generan respuestas cerradas y clarificadoras, pero de conocimiento vulgar. Un investigador debe pasar por el proceso de clarificación, preguntarse, hacer conexiones y preguntarse. Asimismo, los problemas sociales son preconstruidos y los problemas científicos son producidos por el investigador. Un problema preconstruido es una inquietud, una problemática de la realidad social, pero a los ojos del sentido común. Así que cuidado, investigadores. En los problemas sociales debemos deconstruir nuestro objeto de estudio, que ya viene definido. El investigador, al problematizar, debe de construir o desmantelar una serie de realidades preconstruidas socialmente. La problematización es una actividad intelectual de un sujeto. Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo preguntas, entonces no habría conocimiento científico. Existen algunas condiciones para que sea un problema de investigación. 1. El problema puede ser una pregunta acerca de un sistema de relaciones. 2. El problema debe tener referentes en un campo de conocimiento. 3. El problema debe interpelar a la realidad empírica. Lo primero es que el problema es una pregunta, pero no toda pregunta es un problema de investigación. No es cuestión de que sea solo de forma interrogativa. Es importante decir que el investigador teje relaciones entre los factores que considera importante en el tema de su interés. Los factores pueden ser analizados dependiendo de la función que cumplan. Pueden ser constantes o variables. Los constantes no presentan variación y los variables pueden adoptar más de un valor. Existen distintos tipos de relación. Algún investigador podría generar estas relaciones: anterioridad, posterioridad, esencial, accidental, latente, fenoménico, acción, reacción, causa, efecto, relaciones entre constantes, entre regularidades o correlaciones de hechos, fenómenos o procesos. Estas relaciones nos irán permitiendo obtener una secuencia de redes que nos van a permitir obtener nuestro objeto de estudio. La condición 2. El problema debe tener un referente en el campo de conocimiento. Ninguna investigación se realiza en el vacío. Cuando planteamos un problema, tenemos referentes epistemológicos y teóricos. Hay que tener en consideración que un problema aislado carece de interés científico, por lo tanto debe tener una base teórica y debe tener una revisión bibliográfica actualizada. Y un investigador, cuanto más planteamientos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, más literatura, más arte conozca, podrá generar un problema de investigación mucho mejor. Número 3. El problema de investigación debe interpelar la realidad empírica. Debe presentarse para ser considerado en una realidad concreta. No puede quedarse en especulaciones. Debe encontrar evidencia en la realidad. Estos elementos, considerados como evidencia empírica, prevén al investigador de métodos y técnicas de recolección. También es importante tener la viabilidad del problema. Entonces, ¿no existen problemas teóricos? Sí existen, y el autor Hugo Mancuso los definió. Un problema teórico transforma el problema de investigación a una realidad empírica, y tanto la teoría como la realidad son inseparables. A continuación, el problema como proceso. Un investigador
problematiza en cuanto a sus preocupaciones y supuestos, abarcando un área problemática. Un área problemática tiene contextos disciplinares, culturales, económicos, históricos, teóricos, subjetivos, profesionales y sociales. Existen tácticas para problematizar a partir de las teorías del conocimiento, como el positivismo, el historicismo, el empirismo lógico o la fenomenología. Cuando elegimos un esquema de problematización, elegimos al mismo tiempo una estrategia de explicación, una comprensión para nuestra investigación. Una de las tácticas que podemos utilizar es buscar explicaciones o descripciones de hechos, fenómenos, prácticas o procesos. Otra estrategia es hacer evaluaciones mediante preguntas que evalúan alternativas, características, intenciones o comportamientos que nos sirven para la toma de decisiones. Interrogar con los conceptos de alguna teoría a la propia práctica académica, profesional, laboral y comunitaria. Quiere decir que desde nuestra propia práctica profesional podemos interrogarlo todo, cuestionar teorías o interrogantes por su validez en otros contextos. O sea que cualquier teoría puede ser cuestionada o cualquier aspecto de una teoría puede dar origen a una pregunta. Otra estrategia es buscar las razones, el sentido subjetivo y los significados sociales para los modos de actuar individuales o grupales. Otra estrategia es preguntarse por el principio organizador de las acciones o fenómenos. Otra estrategia es explorar las múltiples dimensiones del objeto. Dentro de los aspectos de un problema están lo descriptivo, lo estructural, lo funcional, lo demográfico, lo conflictivo, evolutivo, histórico, crítico dialéctico, genético, de cuál es su origen social, cultural, proyectivo, cuál es su proyección al futuro. Ahora, el problema como producto, el discurso del informe. Investigar es indagar, explorar, preguntar, observar, medir, calcular, analizar. Pero investigar implica un producto. El problema se presenta de una forma particular, con planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación, los cuales van siendo resignificados y reformulados continuamente. Nuestra problematización constituye el problema. La fundamentación teórica es el marco teórico. La formulación de respuestas contextuales es nuestra hipótesis. Todo eso determina la construcción de nuestro objeto de investigación. Existen elementos del problema de investigación. Entonces, primero está el planteamiento del problema. Tenemos que también formular un problema. La formulación del problema es una pregunta de investigación. Podemos operacionalizar el problema. La operacionalización del problema nos hace acortar nuestro camino. Debemos descomponer la formulación en subpreguntas vinculadas con las variables del problema. En cuanto a los objetivos de investigación, se especifica de manera precisa el producto que se quiere obtener con la investigación. Los objetivos se plasman en el proyecto. En cuanto a los objetivos generales y específicos, los objetivos específicos son los que se van a investigar, no el general. Debemos pasar de las preguntas a los objetivos, pero ¿cómo lo hacemos? De una pregunta de operacionalización del problema podemos obtener varios objetivos de investigación. Algunos errores típicos del planteamiento del problema pueden ser estos: una investigación no viable, una imprecisión del objeto de investigación, colocar excesivos antecedentes a un problema planteado, plantear objetivos específicos que no son desprendidos de un objetivo general. Cuidado con el uso del condicional. No se deben plantear los propósitos del investigador, sí deben cumplirse los objetivos de la investigación. Ahora les voy a hablar brevemente sobre el capítulo 5, las hipótesis de investigación. ¿Cuál es la relación entre hipótesis y dependientes, intervinientes, controladas y extrañas? En una investigación se pretende manejar o manipular la variable independiente para causar un efecto en la variable dependiente. Sirven generalmente para hipótesis explicativo-causales. En las ciencias sociales, las variables, sus relaciones generalmente son reversible, estocásticas, contingentes y sustituibles. Otro tipo de variable según su función a una variación
y las variables varían. Existen variables según el nivel de abstracción: abstractas, intermedias e indicadores. Los indicadores son los que vamos a buscar nosotros en una investigación. Las variables, según su función en una investigación, pueden ser independientes, son las intervinientes; variables extrañas, que ejercen influencia sin que el investigador lo sepa; variables controladas. También existe la clasificación de las variables según los valores que puede adoptar. Están las discretas y las continuas. En las discretas los números son enteros y en las continuas pueden ser números enteros y fracciones. Por otra parte, existe el manejo matemático de las variables, porque da una información precisa a través de la cuantificación. Entonces, la formulación de una hipótesis en una investigación. La hipótesis es una respuesta tentativa a un problema. Una investigación puede iniciarse tal vez sin hipótesis explícitas, pero la verdad es que siempre están presentes. Existen elementos de la hipótesis y están conformados por unidades de análisis. Las variables son características cuantitativas o cualitativas y los conectores lógicos que unen la unidad de análisis con las variables. La hipótesis, para ser considerada científica, debe ser congruente con los objetivos y con el marco teórico de la investigación. Establecer relaciones entre términos, entre la hipótesis y problema. Ser susceptible de contrastación empírica. Referirse a un contexto concreto. No hacer juicios axiológicos, ser relevantes al problema. ¿Cuál es la relación entre el marco teórico y la hipótesis? Difieren solamente en el grado de generalidad. Una hipótesis de investigación o una hipótesis de trabajo a través del marco teórico presenta un fundamento teórico, y fundamento teórico y fundamento empírico da nuestra respuesta al problema, y así nuestra hipótesis es validada en un determinado contexto. Ahora, existen tipos de hipótesis según el alcance de estas. Pueden ser descriptivas, correlacionales y explícitas. En cuanto a las descriptivas, describen el valor de una o más variables. Las correlacionales establecen una relación concomitante entre dos o más variables. Las explicativas establecen una relación de dependencia entre las variables. Bueno, dejaré hasta acá esta pequeña reseña que he realizado sobre el capítulo 3 y capítulo 5 de metodología de la investigación social.